Ya, vamos a comenzar. Voy a correr esto para acá. Ya, jóvenes, hoy día, este frío martes, vamos a continuar con la historia de Chile. Tal como lo digo siempre, martes y miércoles, historia de Chile, jueves, formación ciudadana. ¿Ya? En nuestra clase del miércoles pasado, habíamos visto los gobiernos liberales. Habíamos empezado los gobiernos liberales y dijimos que lo íbamos a dividir en tres partes. La parte del miércoles fueron las reformas a la Constitución de 1833 y los avances en la educación. Vimos que fundamentalmente se generaba un debate entre un Estado que quería educación laica y un gran control sobre el sistema educativo, y una iglesia católica que quería libertad de enseñanza, fundamentalmente para poder enseñar la religión católica en sus colegios. ¿Qué se generaba este debate? A pesar de ese debate, existieron grandes avances, ya como la ley de instrucción primaria, la creación del pedagógico. Bueno, la Iglesia Católica crea la Universidad Católica y la Escuela Normal de Preceptores impulsa la ley Amunátegui, que impulsa la incorporación de mujeres a la educación universitaria, por ejemplo. Ahora, hoy día vamos a ver otra parte bastante importante de los gobiernos liberales, que son las leyes laicas. Leyes que intentan disminuir la influencia y el control de la Iglesia Católica de ciertas instituciones y momentos de la vida, ¿ya? Vamos a ver que el Estado, en esta búsqueda de secularizar la sociedad chilena, va a crear una serie de leyes con el fin de avanzar en este proceso. Ahora, para partir, no se ve la alternativa E. Ya. Les voy a leer esta pregunta y ustedes responden por el chat cuál es la alternativa correcta. Esta pregunta tiene que ver con materia de las clases anteriores. Desde la década de 1850 en Chile, y especialmente durante el predominio de la llamada fusión liberal-conservadora, los jóvenes vinculados al montarismo, al radicalismo y al liberalismo independiente fundaron clubes de reformas para promover transformaciones políticas a lo largo del país. ¿Cuál fue uno de estos objetivos asociados? Ya, la mayoría dice la A, ya, adaptar el marco constitucional a la ideología liberal. Y esa es la correcta, muy bien. El resto se descarta. Impulsar la revolución industrial, que sería la B, no. Si bien impulsa una actividad económica, y lo vamos a ver en siguientes clases, no tiene que ver con la revolución industrial. Fomentar la educación de los sectores populares podría haber sido, con una serie de avances, pero la A es más correcta. Todo este periodo se inserta en la idea de hacer avanzar a Chile en las ideas liberales, ¿ya? Promover la colonización del sur del país. Vamos a ver en siguientes clases que eso se inicia en los gobiernos conservadores y los liberales continúan, ¿no? Ahora, metámonos en tierra derecha de la clase. ¿Cuál era la situación de la Iglesia Católica hacia mediados del siglo XIX? ¿Ya? Fundamentalmente, jóvenes, hay que hablar que la Iglesia Católica es un actor relevante en nuestra historia. Primero, la Iglesia Católica posee grandes riquezas. Un ejemplo de ello, solo muestro un botón, es que es dueña de más del 50% de la tierra cultivable del país. O sea, la mitad de la torta para sembrar era de la iglesia.
Imagínense el nivel de riqueza de la iglesia en Chile, no vamos a hablar del Vaticano, eso es mucho más. A eso hay que sumar que tenía presencia en todo el territorio nacional. Había lugares del país donde no había ni siquiera funcionarios del Estado, pero sí había una iglesia. En lugares tan alejados como Chiloé, por ejemplo, había presencia de la iglesia y muy poca del Estado. Los sacerdotes eran casi una autoridad en los pueblos. Lo otro, ejercen una influencia importante en la formación de las personas, fundamentalmente a través de los colegios y de las actividades litúrgicas. Voy a detenerme un poco en este punto. Ejercen tal nivel de formación que gran parte de los colegios de esa época eran de origen católico y las escasas escuelas vinculadas a las mujeres estaban a cargo de monjas, por lo cual fundamentalmente la formación femenina era una formación religiosa vinculada a la Iglesia Católica. Y también controlaban casi todos los momentos de la vida. Tú nacías y no había registro civil. Tu elemento más antiguo para saber tu existencia era la fe de bautismo. Nacían, se bautizaban. Ya al pasar a la pubertad, la primera comunión. Al pasar a la juventud, la confirmación. Al pasar a la adultez, el matrimonio. Después, todo el mismo círculo con los hijos, y al fallecer, la extrema unción, y te enterraban en un cementerio católico, o si eras de la clase alta, dentro de una iglesia. O sea, la iglesia controlaba toda tu vida. A eso hay que sumar que las liturgias abarcaban gran parte del calendario. Solo un ejemplo, en la colonia, casi la mitad del año era feriado, y feriados vinculados a la Iglesia Católica, ¿ya? Y es cosa de ver hoy día nuestro calendario, está gran parte de ello vinculado a fechas de la Iglesia Católica. Y por último, algo bastante relevante es que la Iglesia Católica tiene el amparo de un Estado, que es el Vaticano, un Estado con presencia internacional, con bancos, un actor importante desde el punto de vista geopolítico, por lo cual la Iglesia tiene un apoyo internacional, presencia en todo el territorio nacional y a la vez una gran influencia sobre la mente y la formación de las personas. Por lo cual la Iglesia Católica tenía un amplio poder. Ahora, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, duda, lo pregunta por el chat, por el micrófono, no hay problema. Ahora, Profe, cuéntame. ¿cómo es que la Iglesia Católica, o sea, en qué momento toma tanto poder? O sea, ya sabemos que vinieron desde la colonización y todo eso, pero tanto poder económico, ¿Cuánto fue lo último? ¿Tanto poder en qué? ¿En el mundo? como ¿cuándo tuvo tanto poder económico? Ya. Mira, gran parte del poder económico de la Iglesia Católica está vinculado a la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia Católica ejerce un gran poder sobre las personas. Y las personas en la Edad Media tienen un temor al infierno, tienen un temor a la muerte. Entonces, gran parte de ellos, al morir, heredaban, dejaban de herencia propiedades a la Iglesia Católica, ¿ya? Propiedades a la Iglesia Católica. Heredaban tierras. Y la Iglesia empieza a heredar muchas tierras. Ahí se empieza a enriquecer. Pero el proceso de mayor enriquecimiento de la Iglesia Católica es con la conquista de América. Por ejemplo, el diezmo, que era el 10% de las ganancias de cada persona en el Imperio Español, iba a la Iglesia Católica. Imagínate. O sea, si tú ganabas, no sé, 1 millón de pesos, 100.000 pesos iban a ir
iglesia. La gente también tenía un temor a la muerte, por lo cual también la gente dejaba de herencia sus propiedades. Eso hacía que la iglesia tuviera, por ejemplo, tantas tierras, porque la mayor riqueza en América eran las tierras. Y hoy día, sumémoslo, la iglesia tiene una serie de negocios también. O sea, la Universidad Católica en Chile es una de las universidades más caras del país. Les cuento un ejemplo. Yo cuando entré a estudiar historia, a mí me daba el puntaje para quedar en la Católica. El problema es que la Católica me cobraba 1 millón más la carrera de lo que donde yo estudié. O sea, claro, voy a tener más prestigio, pero iba a terminar pagando 1 millón de pesos. Claro, porque en la Católica pagáis una serie de servicios extra. Tenía estacionamiento, hay Starbucks, hay cajero automático adentro. En vez de fotocopiadora hay lápiz López, ¿cachai? No, yo estuve en el PEDA, donde con suerte teníamos para la fotocopia. Y ni hablar de los colegios hoy día religiosos. Hoy día los colegios religiosos son carísimos y son un buen negocio. Y a eso le sumamos las clínicas, las universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a la iglesia. La Alberto Hurtado, la Silva Enrique. Me parece que hay un hincha de la Católica. Ya, continuamos. Principales problemas en la relación Estado y Iglesia. Y el primer gran problema es que la Iglesia Católica, el Vaticano, no reconoce a Chile como un país independiente. Pasaron décadas. Fundamentalmente no lo reconocen porque el Vaticano tenía una gran dependencia y amistad con el Imperio Español, por lo cual reconocer a Chile y a gran parte de los países de Sudamérica era ponerse en contra del Imperio Español, aliado del Vaticano. Por eso ahí tenemos el primer conflicto. La Iglesia Católica durante gran parte del siglo XIX no nos reconoce como país independiente. Otro elemento es que la Iglesia está en contra de la educación laica. Les doy solo un ejemplo. Una unidad tan polémica, hasta el día de hoy en los colegios. Sexualidad. La unidad de sexualidad, impensado en un colegio católico. Hasta el día de hoy tienen problemas. Imagínense en esa época. Hace algunos años atrás salió una teleserie que hablaba de un caso muy famoso en el siglo XIX, en esta época, y que fue un ejemplo de esta lucha entre el Estado y la Iglesia. Miren, se llamaba La Poseída, creo, la daba el TVN, que está enfocada en un caso real, que era Carmen Marín, que era una loca, una tipa que se consideraba loca, y que la Iglesia Católica quería hacerle exorcismo y que la consideraba así como un demonio poseída por Satanás, en vez que el Estado y la naciente medicina creía que esa mujer tenía problemas psiquiátricos. ¿Ya? No sé si se acuerdan de esa teleserie, pero eso hablaba de esta lucha entre el Estado laico y la Iglesia Católica. ¿Ya? Y eso se ve fundamentalmente en la educación, como lo dije en la clase del miércoles. Y por último, la Iglesia Católica no acepta la realización de cultos no católicos de forma privada y pública. Estaban en contra de que uno fuera, por ejemplo, no sé, evangélico o musulmán o cristiano ortodoxo en la casa y menos reunirse en una iglesia. Y en esa época se genera cierto problema, porque empiezan a llegar producto de la colonización, que vamos a ver en otras clases, muchos alemanes, que la mayoría de ellos son luteranos, calvinistas, y se encuentran con el problema que no pueden profesar su religión. También empiezan a llegar muchos comerciantes del Imperio Turco Otomano, árabes, que hoy día uno popularmente les dice turcos, ¿ya? Muchos de ellos palestinos en realidad. Ellos en su mayoría eran musulmanes y cristianos ortodoxos. Y se genera un problema, por ejemplo, sanitario, donde enterrarlos y donde profesar su religión.
Hasta ahí, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Cuéntame. Es decir, como que no aceptaban los cultos de otras iglesias, pero ¿qué hacen al respecto? O sea, ¿hubo alguna situación en particular donde hayan perseguido a una iglesia que quería profesar su religión o algo así? Sí, mira, sí, hay testimonios de que hacia 1850 la Iglesia Católica presentó un recurso para expulsar a algunos profesores de la Universidad de Chile, que eran extranjeros, que eran de origen europeo, y que profesaban la religión luterana. Y los denunciaban que estaban haciendo cultos de forma privada. Y si algún día tienes la oportunidad de ir al cementerio general, que para mí es un lugar histórico genial, genial, está lleno de rincones, pero llenos de cultura e historia. Tú entras por la Avenida de La Paz y el primer patio se llama el Patio de los Disidentes. Lo que pasa es que empieza a morir gente de otros credos y no hay dónde enterrarlos y se abre un patio especial para ellos, ¿ya? Pero era un patio casi prohibido, solo entraban muy pocos. Y te voy a contar otro dato freak de la época, que sigue hasta el día de hoy. Cuando se crea el cuerpo de bomberos, Bomberos de Chile, su primera compañía, Santiago, la mayoría de los integrantes del cuerpo de bomberos no creían en la religión católica. Muchos de ellos no creían en ninguna religión. Entonces se generaba un problema, porque los cementerios eran católicos. Entonces, para poder enterrarlos en los mausoleos de las familias, de forma oculta, los entierros se hacían de noche. Por eso, hasta el día de hoy, una tradición de los bomberos es que el funeral es de noche. Esta tradición nace porque la iglesia no permitía el entierro de personas no católicas en sus cementerios. Igual que loco que hasta ahora se haga. Imagínate, gente que no podía ni siquiera profesar la religión o pensar distinto. Y eso igual sigue hasta el día de hoy. Yo estudié en un colegio católico, acá en Maipú, y yo me acuerdo, tercero medio, mi profesora de biología, pasando la unidad de sexualidad, diciéndonos que el mejor método anticonceptivo del mundo, y el único casi que ella podía pasar, era la abstinencia. No, no se atrevía la profe en un colegio católico a pasar así preservativo, pastilla anticonceptiva, ni nada de eso. Bueno, ¿cómo terminamos? Cuarto medio terminamos con 5 guaguas en mi curso. Ya continúo. Ya. Ahora, las leyes laicas. Ya. Primero, son aprobadas durante el gobierno de Domingo Santa María. Domingo Santa María, presidente liberal, ya que termina con la guerra del Pacífico y se enfoca en esta lucha contra la Iglesia Católica y crea una serie de leyes que intentan disminuir la influencia de la Iglesia. El objetivo es disminuir la presencia de la Iglesia Católica en distintas esferas de la vida y que estas responsabilidades las asuma el Estado. Existió una gran resistencia de la jerarquía católica y de los fieles. Me refiero a protestas. Cuando se aprobaron las leyes laicas, cuentan los diarios que había una masa de personas protestando por la avenida Catedral afuera del ex Congreso Nacional. Por lo cual, no es que la sociedad abrazó estas ideas, sino más que nada el Estado las tuvo que impulsar. Ahora,
las principales leyes laicas. Ahí están las tres. Después voy a hablar de otras que también se consideran leyes laicas, pero tal como les puse en el subtítulo, son las leyes laicas clásicas, las que siempre se pasan y se consideran parte de este paquete de leyes laicas que creó Domingo Santa María. La primera es la ley de cementerios laicos. El problema que había, tal como he explicado recién, era un problema sanitario. ¿Dónde enterrar a gente que no tenía la profesión católica? ¿Ya? ¿Dónde enterrarlos? No se podía enterrar ni en el cementerio católico, ni dentro de las iglesias. ¿Ya? Por lo cual se crea un decreto que obliga a que los cementerios estatales, fundamentalmente municipales, no deben discriminar a ninguna persona por su credo o religión. O sea, si muere una persona musulmana, judía, sin religión, y se quiere enterrar en un cementerio municipal, tiene que el municipio aceptarlo. ¿Ya? Por lo cual, esta ley intenta generar una igualdad en el entierro, pero más que nada por una cuestión sanitaria y de dignidad. ¿Ya? Luego, viene la ley de matrimonio civil. Hasta antes de esta ley, el matrimonio solo existía legalmente en la Iglesia Católica y era con los patrones de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? El matrimonio es para toda la vida. Uno se puede casar muchas veces, solo una. La Iglesia Católica permite solo un matrimonio, ¿ya? ¿Qué hace el Estado? El Estado reconoce una cuestión súper importante, que el matrimonio, si bien es un lazo de amor, es un lazo de unión indiscutible, el matrimonio también es un contrato económico fundamentalmente. Hay propiedades de intermedio y lo más importante es que hay hijos. Es lo más probable que hayan hijos en un matrimonio, por lo cual eso hay que reglamentarlo desde el punto de vista civil. ¿Ya? Y se crea esta ley para crear un matrimonio civil y es el único legal. Ustedes se pueden casar por la iglesia, o yo casarme por la iglesia, pero ese matrimonio no es legal, ¿ya? Sofi, espérate, profes, entonces, ¿hubo ley de divorcio? No, Sofía, la ley de divorcio en Chile, tal como dijo un compañero en el chat, fuimos uno de los últimos países del mundo en aprobarla. Se aprobó durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Yo ya estaba vivo, era chico, y la gran resistencia a esta ley fue también la Iglesia Católica, que decía que la gente se iba a separar como loca y todo, ¿ya? Lo que no es así. Incluso hoy día la gente se casa más que antes, por una cuestión legal, porque como las mujeres se han insertado en el mundo laboral y tienen afortunadamente más propiedades, hoy quieren reglamentar estas propiedades también, a través del contrato de matrimonio. A eso hay que sumar que también hoy día existe la ley de unión civil. Y este concepto del matrimonio civil, si nos damos cuenta, todavía tiene ese rasgo muy católico. Tal como preguntó la Sofía, no existió ley de divorcio. Eso muestra que el matrimonio civil todavía se pensaba para el resto de la vida, con el matrimonio católico, y ni hablar que hoy día el matrimonio civil solo se considera entre un hombre y una mujer. Ya, el
Allende, creo que entre sus propuestas tuvo una ley de divorcio, ¿ya? Era muy reconocido que el presidente Allende no tenía una vida amorosa con su mujer, ¿ya? ¿Aló? Ya parece que se me va el audio. Ya voy a seguir entonces para... El internet está malísimo. Ya, ya. La ley de registro civil. Para agrupar todas estas leyes que va a registrar defunciones, matrimonios, nacimientos, inscripciones de propiedades y más. Y se crea esta ley que en sí aglutina gran parte de las leyes laicas. Por lo cual, la ley de registro civil, en parte, va a lograr aglutinar todo este Profe, no se le Profe, no se escucha. entiende nada de lo que está hablando. O sea, igual se entiende, pero está muy cortado. Ya, voy a... Sí, eso. Sí, me dice que no hay mucha conexión. No se ¿Se escucha. escucha? Sí, parece que ahí sí. Sí, ahora sí. De nuevo parece que el internet fue... ¡Ayuda! No se escucha. ¿Ya ahora se escucha? Sí, Sí, ahí ahí parece que sí. sí. Ya, bacán. Ya voy a explicar la última ley, la del registro civil, que se escuchó cortado. Ya, la ley del registro civil, en resumidas palabras, resume gran parte de las leyes laicas y todas estas funciones que el Estado había asumido. Inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, registros de propiedades y más. Ahora, otras leyes laicas que también son del periodo. La ley interpretativa del artículo número 5 de la Constitución. El artículo número 5 de la Constitución del 33 decía que solo se podía practicar de forma pública la religión católica, ¿ya? Eso habría paso a que la gente sí pudiera practicar cualquier religión de forma privada. Y la ley que permite practicar a los no católicos su culto en recintos particulares y en las escuelas privadas, ¿ya? O sea, pueden existir escuelas privadas de religión evangélicas, por ejemplo, o musulmanas o luteranas, como en el sur de Chile, que van a haber algunas escuelas alemanas, ¿ya? Y el Código Penal y la supresión del fuero eclesiástico. El fuero eclesiástico, el fuero eclesiástico le entregaba inmunidad legal a los curas. Para poder condenar a un sacerdote, el tribunal debía quitar este fuero y ahí poder juzgarlo. Ahora se elimina este fuero y los curas pueden ser juzgados como un ciudadano común y corriente. Ya, jóvenes,
Lo último, antes de que nos vayamos concluir. Consecuencias de las leyes laicas. Primero, disminuir la influencia de la religión católica en la sociedad chilena. Si bien al principio hubo una resistencia, esto permitió el avance de otros credos, que sería nuestro segundo elemento. Hoy la religión evangélica es un referente que según los últimos censos alcanza el 15%, y solo hoy día en Chile cercano al 50% de la población se considera católica. Hay muchas otras religiones y mucha gente que no tiene religión, ¿ya? Eso es un avance, que se lo debemos a las leyes laicas. Pero, ojo, esto a veces uno se confunde en la PSU. Las leyes laicas no significaron la separación definitiva del Estado chileno con la Iglesia Católica. Eso recién ocurre en 1925, en el gobierno de don Arturo Alessandri. Y para eso nos falta que pase mucha agua por el río. Fueron un avance, pero no significan la separación definitiva. Ya, jóvenes, ¿alguna duda? Disculpe, en esto de las leyes laicas, ¿en qué año estamos más o menos? Ya, estamos aproximadamente entre 1884 y 1885. Durante estos 2 años se aprueban estas 3, las principales. Y el resto, las otras, están acá los años. ¿Ya? No se consideran las leyes laicas clásicas porque no se dan en este periodo, pero también son un avance importante para disminuir la influencia de la Iglesia Católica en Chile. Las leyes laicas, tal como dije al principio, son durante el gobierno de don Domingo Santa María. ¿Otra duda? Profe, Cuéntame. aparte de Chile, o sea, en Estados Unidos tuvo mucha influencia de la Iglesia Católica, y si fue así, ¿como en qué año ya empezó como, por ejemplo, las leyes laicas, pero ya debieron haber sido otro tipo de ley o cosas así? Ya, muy buena pregunta. En Estados Unidos, la Iglesia Católica tiene muy poca importancia. No más del 10% se considera católico. Y es fundamentalmente por la inmigración latina, los mexicanos. Hace algunos años atrás fue el Papa de Estados Unidos y tiene muy pocos adeptos. Lo que pasa es que los norteamericanos fueron colonizados por los ingleses. Y los ingleses en esa época, te hablo 1600, 1700, las religiones que practicaban eran la anglicana y la calvinista, que son religiones protestantes, que nacen por una división y un enfrentamiento con la Iglesia Católica. Son cristianas, creen en Cristo, creen en Jesús, creen en el mismo Dios que los católicos, pero tienen diferencias bastante importantes. Por ejemplo, no creen en el culto a la Virgen María, no creen que Jesucristo tenga que tener una imagen física, así como un cuadro, una figura de yeso. Buscan en su iglesia mayor austeridad. Por eso, por lo general, son de un color. Y eso se ve influenciado en la vida norteamericana. Los norteamericanos, por ejemplo, casi todas sus cosas son solo de un color. La Casa Blanca, por ejemplo, el Capitolio, son de un color más austero. No como nuestras catedrales renacentistas o del barroco, llenas de oro, de bronce. Entonces, en Estados Unidos, ellos fueron más que nada colonizados por los ingleses, los cuales tenían otras religiones. Y cuando se independizan, uno de los primeros elementos que ellos aceptan y crean en su constitución es la libertad de culto. Porque ellos habían luchado, o sea, los ex colonos en Inglaterra, habían luchado por poder profesar su religión. Entonces aceptan este derecho, lo ven como propio, porque así ellos también pueden ejercer su religión distinta a la otra. Por eso, por ejemplo, nosotros somos el continente más católico. Fuimos colonizados por los españoles, muy vinculados al Vaticano. Por eso en Inglaterra, en Estados Unidos, practican religiones cristianas, pero un poco distintas a la nuestra. Ah, ya, gracias. Por eso, por ejemplo, los evangélicos tienen grandes lazos con Estados Unidos. Creo que el pastor mayor, así como la religión evangélica,
vive en Estados Unidos. Ya, jóvenes, ahora tienen que ir a Schoology. En Schoology hay algunos ejercicios de selección múltiple sobre lo de hoy y los vamos a resolver, ¿ya? Así que vayan a Schoology, 10 minutos y revisamos. Parece que se fue de nuevo el audio. 10 minutos y revisamos. Sí, Nicolás, mañana la clase es a las 12. Cualquier duda sobre las preguntas, estoy acá, el micrófono, el chat, lo que sea. Todos los que vayan terminando, tal como Luis, vayan escribiendo ahí que están listos. Listo. Si hay algún católico, eh, mi idea no era sacar su culto y las opiniones vertidas en esta clase son responsabilidad de quien la emite. No se preocupe, profe, lo perdonamos. Ya, gracias.
Ya vamos terminando, jóvenes. Nos queda poquito, así es que estamos. Son poquitas preguntas. Bueno, en la guía, en la tarea, ahí hay más. ¿Ya? Pero ahora vamos a trabajar 4. 4 preguntas. Ya. Ya, la primera la voy a leer yo y ustedes responden por el chat la alternativa. ¿Ya? Fue esta ley la que asignó a funcionarios del Estado llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones con completa independencia de los registros parroquiales. Nos referimos a, ya, B, ley del registro civil, ya. Evidente. Y las otras alternativas, casi la mayoría, se engloban en la ley de registro civil. Ya, la 2. Voy a elegir al azar, voy a elegir al azar. Así que me pide que esté durmiendo. Belén López. ¿Tú podrías leer, por favor, la 2? Belén, ¿estás por ahí, Belén López? Ya, parece que se durmió. O se enojó con las críticas a la iglesia. No, no te escucho, Belén López. Ya tú, Matías, dale. Ya tú, Matías, léela. Bueno, el tiro, profe. Ay, ¿cuál era? La 2. Ya. Durante el gobierno de Domingo durante el gobierno de Domingo Santa María se promulgaron las llamadas leyes laicas. ¿Qué finalidad tenían dichas leyes? Opción 1. Avanzar en el proceso de laicización de las instituciones. Opción 2. Permitir el control del Estado respecto al estado civil de los individuos. Y opción 3. Disminuir el poder social de la Iglesia Católica. Y la opción correcta creo Ya, que ¿cuál es es la correcta? la E. Ya, es la E. Ya. Son las 3. Ya. No hay duda que es un avance en el proceso de laicización. Y la idea es que el Estado igual controle gran parte de estos aspectos de la vida y disminuir el poder social de la Iglesia. Ya, la 3. Vamos a ver, otro que pillamos durmiendo. Noelia, ¿tú podrías leer la 3? Por favor. Noelia. Tengo mal el micrófono. Ya. Sofía, ¿tú podrías leer la 3? ¿O tienes mal el micrófono también? Ya, durante la presidencia de Domingo Santa María, se me puso una cuestión al medio y ahora sí. Y como parte de una sostenida política estoy muy piti, profe, espera, que cerré la otra página. Liberalizante. Característica de su régimen, se promulgó en 1883 la Ley de Cementerios Laicos que permitía la sepultura. Ay, la B. La B. La B. Permitía la sepultación sin tomar en cuenta el credo religioso. Ya, bien, es la B. Alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la C,
que crear cementerios municipales, ¿ya? No, existían de antes. El cementerio de Santiago, por ejemplo, existía, pero ahora se autoriza y se obliga a que tengan que enterrar personas sin importar su credo. Y ahí la 4. Dice, el predominio que la Iglesia Católica ejercía en distintas materias originaba una serie de problemas de carácter práctico para aquellos que no profesaban esa fe. Entre ellos se pueden mencionar: 1. La celebración de un matrimonio legalmente constituido. 2. La obligación de participar en ritos y ceremonias católicas. 3. La dificultad de sepultar en los cementerios a quienes falleciesen. Ya, es la 1 y 3. Su matrimonio, que fuera por la religión que fuera, no católica, no era legal, antes del registro civil, y la dificultad para tener un entierro, una sepultura, 1 y 3, ¿ya? Hoy día, algunos me habrían preguntado, hoy día la ley autoriza que si uno quiere, solo se casa por una religión, pero después debe convalidar este matrimonio por el registro civil. Más que nada llevar un papel y decir que ya nos casamos por tal religión y se convalidan. ¿Ya? Ya, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ya, mañana a las 12 nos vemos y vamos a seguir con los neoliberales. En nuestra última clase de los neoliberales vamos a ver la guerra civil de 1891. Después de terminar esa clase, ya la siguiente semana vamos a seguir en el siglo XIX, pero nos vamos a enfocar en la expansión territorial, ¿ya? Así que mañana es como nuestra última clase, podríamos decir, de historia política, y después ya nos enfocamos en otras cosas territoriales, expansión económica y todo eso. Mañana nos vemos a las 12 entonces, ¿ya? ¿Ninguna duda? Parece que no. Profe, tengo una duda. Cuéntame, Es que Sofía. dijo que eran 3 clases de gobiernos liberales y dijo Claro. que la pasada era la primera, pero la primera entonces fue crisis del conservadurismo. No, la primera clase, voy a ir al tiro, mira que tengo acá en el drive. Ya la primera clase de los gobiernos liberales es la que estoy proyectando ahí, Profe, creo que que es no la la del tuvimos. miércoles pasado. A ver, voy a ¿Cómo? revisar, calma. Dale. Profe, no, la del 12 de mayo fue crisis conservadurismo, la del 7 de mayo fue funcionamiento institucional y poderes del Estado fue la otra, creo. Ah, estaba en school y Ya, no deja ahí tuvimos el clases, Julio. ¿cierto? Y quizás no lo vi. No, pues los miércoles no teníamos clase. Ya ahí sí, porque, Está en School y nomás. perdón, profe, me había asustado. Ya, no hay drama, no hay problema, no te preocupes. Ya, chiquillos, que estén bien entonces, nos vemos. Cuídense mucho, Adiós, profe. abríguense que está bien helado. Nos vemos mañana a las 12.